Buenas tardes a todos y a todas. Cambio al castellano porque creo que hay personas que se conectan desde otros lugares y es más cómodo hacerlo todo en castellano. De mi parte, dar la bienvenida a las personas que habéis tenido la oportunidad de poder venir esta tarde aquí al hospital. Disculparme porque tenía que haber estado yo aquí en persona, pero he tenido un tema personal que me ha impedido estar. Dar las gracias a los compañeros del Servicio de Neurología e investigadores que esta tarde os van a acompañar, a las personas que estáis aquí en el hospital y a las personas que os conectáis online. Específicamente, quiero dar las gracias a Yaiza Díaz, que va a hacer la primera presentación sobre cómo funciona el cerebro en la epilepsia, a Uliana sobre su ponencia en las grimpatías y la medicina personalizada y, en último lugar, a la doctora Layano Fontanet, que nos va a hablar de la encefalopatía relacionada con las mutaciones en el gen SPATA5. Para nosotros es ya hablo en plural porque hablo en nombre del Departamento de Participación de Pacientes en Investigación, es un placer iniciar esta sesión que va a formar parte de un ciclo de actividades que vamos a hacer de forma paralela con una iniciativa que se llama el Ágora de la Ciencia. Invitaros al final de la sesión que aquellos que os podáis quedar, las compañeras de Estíbaliz y Julia, que están aquí con vosotros, os acompañarán al espacio y os harán un tour. Deciros que es un espacio para nosotros emblemático y muy importante, es un espacio pequeño a día de hoy en el hospital, pero que nos permite dar visibilidad a aquellos proyectos del hospital pues, que ya han tenido unos resultados y que creemos, ¿no?, que es nuestro deber y nuestro compromiso social de darlos a conocer de una forma muy didáctica y asequible, porque muchas veces la ciencia parece que solo sea para los científicos y al final si podemos hacer ciencia en el hospital es gracias a los pacientes y a las familias, ¿no?, como vosotros, que nos permitís, ¿no?, hacer investigación y contribuís a los proyectos. Yo no me extiendo mucho más, dar las gracias sobre todo también a Julia y a Estíbaliz por toda la organización de la sesión y deseo que sea de vuestro interés. Aprovechar para hacer cualquier pregunta al final y si no, pues como siempre, desde Sant Joan de Déu sabéis que tenéis las puertas abiertas de todos los profesionales para hacer llegar cualquier consulta y pregunta. Que disfrutéis de la sesión. Muchísimas gracias. Vale, pues si me oís bien, se me oye bien, ¿verdad? Yo soy Yaiza, soy bióloga y soy investigadora del grupo de metabolismo sináptico y terapias personalizadas, liderado por la doctora García Cazorla, y os voy a explicar de una manera muy breve y espero que bastante sencilla cómo funciona la transmisión nerviosa y, por tanto, qué pasa en el cerebro durante la epilepsia. En el cuerpo humano tenemos dos tipos de sistemas nerviosos. Nosotras os hablaremos del sistema nervioso central, que como ya algunos sabréis está compuesto por el cerebro y por la médula espinal. Entonces nos tenemos que imaginar el cerebro simple y así llanamente como una masa gris y arrugada de entre 1,2 kg y 1,5 kg en la persona adulta, que lo que hace, tiene miles de millones de conexiones nerviosas en su interior que le permiten regular todo lo que le pasa a su alrededor. Entonces yo creo que es el objeto más complejo que podemos conocer por toda su relación con el ambiente y por todas las capacidades y funciones que tiene en su interior. Nos permite desde regular los sentimientos, las emociones, hasta los movimientos, cuando queremos alzar un brazo para coger algo de un estante más alto o cuando, no sé, apartamos la mano porque la metemos en el horno y nos quemamos, ¿no? Aparte de esto, también regula muchísimas otras funciones involuntarias que nosotras no nos damos cuenta, como puede ser la temperatura corporal, la respiración o incluso la digestión que hacemos después de comer. Entonces, es fascinante pensar cómo el cerebro nos permite soñar, cómo nos permite recordar o memorizar algunos conceptos que nosotros creemos totalmente olvidados, y esto es porque el cerebro es como el jefe de nuestro cuerpo. Todo lo que pasa en él es porque él lo dice y porque él decide la forma en la que se hace. Incluso cuando no nos damos cuenta, por ejemplo, cuando estamos dormidos y pensamos que nada funciona en nuestro cuerpo, pues no es así. De los próximos 10 minutos que yo os pueda contar un poco de cosas de la transmisión nerviosa, lo que quiero que os quedéis es que para que el cerebro pueda hacer su principal función, lo que pasa dentro de él es ni más ni menos un conjunto de señales eléctricas y un conjunto de señales químicas que le permitirán traspasar la información del cerebro al resto del cuerpo. Vale, entonces seguro que si os pregunto qué es lo que hay dentro del cerebro, qué tipos de células hay dentro del cerebro, todos sabéis decirme que lo que hay son neuronas. Las neuronas son el principal tipo celular que hay en el cerebro, aunque no son las únicas, pero bueno, en esto no entraremos, pero sí que son las unidades fundamentales del sistema nervioso. Existen muchísimos tipos neuronales diferentes y muchísimos sistemas y circuitos neuronales diferentes dentro de él. Aquí simplemente os pongo un ejemplo de las neuronas sensoriales, que son aquellas que captan la información a través de nuestros sentidos, pues
los ojos, el olfato, la piel, todo lo que pasa a nuestro alrededor, y las neuronas motoras que hacen lo contrario, que inervan, llegan a los músculos de nuestro cuerpo con la información que el cerebro les dice. Entonces, lo más importante es lo que pasa dentro de estas neuronas, cómo lo podemos resumir, ¿no? Pues al final, dentro de las neuronas será la transformación de la información de nuestro alrededor en señales electroquímicas. Este es es lo que yo iré diciendo durante los próximos 10 minutitos y para que os podéis quedar con eso. Entonces, vamos a ver cómo es una neurona prototípica. Es esto de aquí, que es muy similar, si os fijáis, a la forma, que va un poco lento, a lo que pasa en un árbol, ¿vale? Al final, el árbol recibe unos estímulos, como puede ser la luz solar, y lo procesa en su interior. En este caso, pues hace, por ejemplo, la fotosíntesis, que también lo conocemos todos. La neurona hace lo mismo, recibe una señal, recibe una información que lo procesa y lo transmite al resto de neuronas de su circuito. Vamos a ver cómo es una neurona más en profundidad. Os repito que es una neurona prototípica, que hay muchísimas formas, de muchísimos tamaños, dependiendo de dónde se encuentre el cerebro, pero bueno, nos lo podemos imaginar así. Y si seguimos con la similitud con un árbol, pues tenemos el cuerpo neuronal o el soma, que podría ser como el capazo del árbol. Tenemos las dendritas, que serían las brancas, las ramas del árbol, y tenemos el axón, que es el eje principal de la neurona, que es por donde pasa el impulso nervioso, que podría ser el tronco del árbol, que acaba en unos terminales axónicos, que son como las raíces. Es que al final la forma es muy parecida. Entonces, otra vez, ¿no? Señal electroquímica. Pues vamos a ver cuál es la primera señal que se produce en la neurona, que es la señal eléctrica. Para que esto se llegue a producir, lo que tiene que pasar es un estímulo. A la neurona le tiene que llegar un estímulo. Este estímulo viaja hasta el principio, no sé si se ve, sí, hasta el principio del axón, en este tramo de aquí. Este estímulo, cuando llega aquí, si es lo suficientemente fuerte para la neurona, dispara una actividad eléctrica, que es lo que conocemos como impulso nervioso. Este impulso nervioso recorre todo el axón y viaja por lo largo del axón hasta el final, y aquí se convierte en una señal química. Esto ya os digo que es el proceso es un proceso de transmisión nerviosa, el más común y el más sencillo de explicar. Entonces, sabiendo esto, ¿cómo se produce la actividad eléctrica? ¿No? Pues la actividad eléctrica no es ni más ni menos que una diferencia de cargas positivas y negativas que entran y salen del interior de la neurona al exterior. Entendiendo esto, entendiendo que la electricidad de la que tanto se hablaba en el cerebro son diferencias de cargas eléctricas, vamos a pasar a ver qué son las señales químicas que se dan en el cerebro. Entonces, las señales químicas se producen en un proceso o en un espacio al que llamamos sinapsis. Si nos imaginamos dos neuronas, una detrás de la otra, dos neuronas seguidas, podemos ver cómo la neurona emisora, que es esta de aquí, le llega el estímulo, que es el impulso nervioso eléctrico del que os estaba hablando, le llega este estímulo y al final de la neurona secreta estos puntitos pequeñitos que son los mensajeros químicos. Estos mensajeros químicos los capta la siguiente neurona, que es esta de aquí, y ella vuelve a iniciar el proceso. Aquí simplemente os he dejado unas imágenes de microscopía electrónica para que veáis que, tal y como se ve en el dibujo, también se puede ver a través del microscopio. Si veis aquí, esta sería la neurona emisora con estas vesículas, esta parte más negra, estos puntitos más negros son los mensajeros químicos que está recibiendo la otra neurona de aquí. ¿Vale? Entonces, vamos a ver un poquito más este proceso para que luego podamos ver qué es lo que puede fallar en la sinapsis. Aquí tenemos otra vez de nuevo la neurona emisora, la neurona receptora, que como todo se produce en el contexto de la sinapsis, a esto le podemos llamar neurona presináptica, de antes de la sinapsis, bueno, de antes de la sinapsis, sí, y neurona postsináptica, que es la de a continuación de la sinapsis. Entonces, a la neurona presináptica, a la neurona emisora, le llega el estímulo eléctrico del que estábamos hablando. Esto lo que hace es que en su membrana de la neurona, en la periferia, en la parte de fuera de la neurona, hay una serie de canales que nos lo podemos imaginar como si fuera un agujero que se abre y se cierra. Pues cuando le llega la señal eléctrica, el agujero se abre y permite que unas cargas positivas entren de fuera de la neurona adentro de la neurona. Cuando esto pasa, todos estos circulitos, que son las vesículas que tienen los mensajeros químicos, viajan hasta el final de la neurona, que es esta parte de aquí, y se fusionan, se juntan y secretan estos mensajeros químicos al espacio, a esta parte de aquí, que conocemos también por espacio sináptico, porque todo es en la sinapsis. Entonces, estos mensajeros químicos
se llaman neurotransmisores. Aunque pueda ser una palabra que de primeras parezca muy compleja, yo estoy segura de que os digo ejemplos de neurotransmisores y sabéis, pero el glutamato es un neurotransmisor, la serotonina es otro, la dopamina es otro, son palabras que nos pueden sonar más, aunque no per se el término de neurotransmisor. Entonces, estos neurotransmisores son captados por la membrana postsináptica, por la neurona postsináptica, por unos receptores específicos para cada neurotransmisor. ¿Vale? O sea, cada receptor es específico para un neurotransmisor en concreto. Y esta neurona postsináptica es la que vuelve a iniciar el proceso y vuelve a generar una señal eléctrica. Entonces, aunque los dibujos sean simples y sea una neurona detrás de la otra, nos lo tenemos que imaginar así, pero no es una relación 1-1. Es decir, una neurona no recibe una señal y envía una sola señal, sino que una neurona puede llegar a tener contacto con 50.000 neuronas diferentes. Entonces, cuando una neurona recibe la información de 50.000 neuronas de su alrededor de su circuito, decide si mantenerse en el estado en el que está, en el estado de reposo, o si se hiperactiva y entonces hiperactiva la señal y transmite más información, etcétera. Esto es muy importante porque aunque parezca que solo sea relación 1-1, pues no, es una relación muchísimo más grande, son circuitos muy complejos. Entonces, ¿qué pasa cuando alguna de las proteínas o este proceso falla? Al final la sinapsis es una cosa muy compleja en el cerebro y puede fallar en distintos puntos, ¿no? Entonces, cuando falla, bien porque falla un receptor, bien porque la proteína no hace su función, porque no hay la cantidad suficiente de proteína que necesita el cerebro, hay fallos en la transmisión nerviosa y esto se conocen como sinaptopatías. Las sinaptopatías progresan con problemas cognitivos, motores o incluso problemas de conducta. Y los fallos de la transmisión nerviosa también son muy comunes en otros trastornos que comúnmente conocemos, como puede ser la depresión, la esquizofrenia o en este caso, lo que nos atañe a nosotros es la epilepsia. Entonces, la epilepsia es un trastorno cerebral con predisposición a sufrir crisis epilépticas de manera repetida, pero también es un síntoma transversal de muchísimas otras enfermedades pediátricas que debutan por problemas en el neurodesarrollo. Al final, la epilepsia se da por un exceso de actividad eléctrica y por muchísimas neuronas que de manera anómala se sincronizan a la vez. O sea, las neuronas sí que reciben la información una de la otra, pero durante una crisis epiléptica se sincronizan muchísimas a la vez de manera anómala, repito. Entonces, en la epilepsia que debuta en el estado infantil se puede dar, puede tener diferentes orígenes, pero en el caso que a nosotros nos atañe puede ser por una mala función de los canales, una mala función de los receptores o, como os he dicho, porque no estén en la suficiente cantidad. Entonces, ¿cuáles son estos canales? ¿Cuáles son estos receptores que están alterados en la sinapsis, que se conocen y que se relacionan directamente con la epilepsia? Pues esto os lo explicará mi compañera Uliana, os pondrá un ejemplo concreto a todos de un receptor que está alterado y que se relaciona con la epilepsia y que se enmarca pues, en un proyecto de investigación del instituto. Y ya está. Entonces yo principalmente pues os quiero que os quedéis con eso, de que el sistema nervioso, al final el cerebro está conformado por muchísimas células, pero son neuronas, que en estas se dan señales electroquímicas, que es lo que permite transportar la información por todo el circuito y al final es lo que nos permite pues ser y estar en el mundo, en el hábitat en el que estamos. Y pues ya está. Luego si queréis hacemos dudas o preguntas o... ¿Sí? Vale. Hola, buenas tardes. Bueno, yo soy Juliana, soy investigadora predoctoral, estudiante de doctorado en el Laboratorio de Metabolismo Sináptico, junto con Yaisa, y dirigido por la doctora Angélica Cazorla. Bueno, yo en mi charla, en mi parte de la charla, me gustaría hablarles sobre este ejemplo concreto de una patología de los receptores neuronales, que son las grimpatías, y de cómo su estudio, de manera personalizada, nos permite llegar a nuevas terapias. Bien, como ha explicado Yaisa perfectamente, los neurotransmisores son mensajeros que usan las neuronas para comunicarse entre sí. Entonces, un breve repasito sobre lo que habíamos visto. Tenemos la neurona presináptica, que tiene las vesículas con estas moléculas que son los neurotransmisores, que se liberan en el espacio sináptico y que son reconocidos por los receptores en la neurona postsináptica. Y estos receptores son específicos de cada neurotransmisor. Hay un tipo de receptor muy concreto que se llaman los receptores NMDA. Estos receptores se caracterizan porque son glutamatérgicos. ¿Qué significa esto? Son un tipo de receptores que necesitan de glutamato para poder funcionar.
Nos tenemos que imaginar estos receptores como si fuesen una llave y una cerradura. Entonces, en este caso, el receptor sería la cerradura de la puerta, que serían estos receptores NMDA, y la llave sería el glutamato. ¿Por qué? Porque estos receptores NMDA de manera normal están bloqueados en la neurona postsináptica, están bloqueados por una molécula que se llama magnesio, y entonces cuando este glutamato se une al receptor en la neurona postsináptica, hace que este receptor cambie y entonces se abra y ocurra la transmisión electroquímica. Entonces, ¿cómo sería un poco este proceso? Tendríamos el receptor bloqueado en la neurona postsináptica, llega el glutamato, hace que esta forma del receptor cambie y por tanto tenemos toda una serie de iones, bueno, que sería lo que explicó Yaisa antes, de una serie de cargas positivas que lo que hacen es entrar en la neurona postsináptica y entonces provocar un cambio. Estos receptores son muy importantes porque el glutamato se utiliza para en la sinapsis que son excitatorias. ¿Esto qué significa? Que son sinapsis activadoras de la potencia en una señal posterior. Hay otro tipo de neurotransmisores que serían los neurotransmisores inhibitorios. Es decir, en nuestro cerebro al final lo que tenemos es un equilibrio bastante delicado de todos estos neurotransmisores, tanto positivos como inhibitorios. Y esto es muy importante durante el desarrollo cerebral. Entonces, como hemos visto, tenemos la neurona presináptica, estas vesículas que liberan los neurotransmisores al espacio sináptico, que es donde ocurre la sinapsis, esta comunicación neuronal, donde tenemos unos receptores específicos para cada uno de estos neurotransmisores. En el caso de los receptores NMDA, que son de los que está hablando, que son los que necesitan el glutamato para poder funcionar, tenemos unos genes que son los encargados de producir estos receptores. Al final, en nuestro ADN está toda esta información genética que necesitamos para producir, al final, pues todo lo que tiene que funcionar en nuestro organismo. Y en el caso de los receptores de NMDA, estos genes que son los encargados se llaman genes GRIN, que es un poco, no es el mismo nombre, podrían llamarse genes NMDA, pero bueno, eso se llaman GRIN. Entonces, lo importante de esto es que hay veces que estos genes pueden cambiar, pueden mutar, es decir, estos cambios pueden ser, puede no pasar nada, pero hay veces que estos cambios pueden ser patológicos, es decir, que se asocian con una patología, una enfermedad. Y en este caso serían las grimpatías. Las grimpatías son un conjunto de enfermedades pediátricas raras que aparecen durante el cerebro en desarrollo y que se asocian con una serie de alteraciones en el cerebro, además de otras del sistema. Entonces, destacaríamos sobre todo que estos pacientes presentan epilepsias, pueden presentar epilepsias, y también alteraciones cognitivas. Bien. Entonces, para estudiar estas patologías, las grimpatías, hemos desarrollado en el hospital un proyecto para estudiar de manera concreta cada una de estas mutaciones, porque al final son unas patologías que pueden ser muy variables y necesitamos saber cómo puede afectar cada mutación que está ocurriendo en estos genes, cómo puede afectar a la función del receptor. Entonces, se ha desarrollado un proyecto en colaboración con este hospital y otras universidades, como la Pompeu Fabra y la Universidad de Barcelona. Se ha desarrollado este proyecto en el ámbito del servicio de terapias personalizadas en neurología, para estudiar de manera personalizada cómo pueden afectar estas mutaciones, estos cambios en los genes, cómo pueden afectar a la función de estos receptores NMDA y si podemos tratarlos. Vale, habíamos visto que estos receptores funcionan como una cerradura, ¿no? Y una llave, esta cerradura que sería el receptor y la llave que sería el glutamato. Esta sería la manera simplificada y esta un poquito menos simple de representar este receptor. Tendríamos como en este receptor pues dos compuertas para que se abra esta puerta y puedan pasar los iones, es decir, las cargas positivas. Y lo que vemos para una de las compuertas es que necesitamos que se una este neurotransmisor que es el glutamato, pero además para la otra necesitamos también otra molécula que sería la glicina o similares que ahora veremos. Entonces, para estudiar cómo pueden afectar estas mutaciones en los genes GRIN a estos receptores NMDA,
lo que hemos hecho ha sido desarrollar en el laboratorio este proyecto de investigación. Entonces, ¿cómo comienza este proyecto? Primero, llega el paciente a consulta se hace el estudio de estas mutaciones. Estas mutaciones, segundo, lo que se hace es mirar de manera, mediante un programa informático, dónde estarían localizadas en este receptor. Luego se probaría en el laboratorio, en unas células en laboratorio, si este receptor es funcional o no. Y por último, probaríamos primero en laboratorio si podemos tratar mediante algún fármaco, algún suplemento, si podemos mejorar esta función del receptor y por último ya aplicarlo al paciente. Entonces, primero de todo, hemos dicho que lo que queremos ver es la estructura de este receptor. Entonces, para ello, el grupo de laboratorio de la doctora Mireia Olivella en la Universidad Pompeu Fabra han desarrollado un modelo en 3 dimensiones de este receptor, en el que vemos aquí, se separan bastante bien como serían las 2 compuertas, ¿no?, de este receptor, y en las bolitas verdes serían cambios que puede ocurrir en los receptores NMDA que no están asociados con enfermedad. Mientras que los que vemos rojos localizados aquí en el centro sí que estarían asociados con patología, es decir, con grimpatías. Además, en el laboratorio de la doctora Mireia Olivella lo que hacen es mirar exactamente dónde se produce esta mutación y qué cambio en la forma del receptor puede estar ocurriendo, porque como habíamos dicho, no todas las mutaciones, no todos estos cambios tienen por qué ser malos. Hay algunos que ocurren y no pasa nada. Entonces, una vez ya estudiada la mutación, sabemos cuál es y dónde está, lo que hacemos es probar en el laboratorio a ver si está afectando la función del receptor. Estos gráficos así que a priori parecen un poco complicados, al final tampoco lo es tanto. Es decir, en negro, esta raya negra, lo que vemos sería el receptor, la actividad del receptor sin mutar, mientras que en rojo vemos el receptor mutado, y cuanto más a la izquierda está, significa que peor está funcionando. Menor actividad, menor funcionalidad está teniendo este receptor. Y aquí a la derecha simplemente es otra manera diferente de representarlo, en la que se ve cómo este receptor que tiene la mutación patogénica, es decir, que está causando enfermedad, está funcionando de mucha peor manera que el que no está mutado. Entonces, sabemos que estos receptores tienen las dos compuertas. La primera que necesita del glutamato para funcionar y además necesita de otro aminoácido, de otra proteína, que es la glicina. Pero también puede utilizar la serina. Esto al final es un suplemento alimenticio que podemos encontrar comercialmente sin ningún problema y que de hecho hay personas, bueno, cuando se utilizan suplementos proteicos para el gimnasio, por ejemplo, pues uno de los compuestos es la serina. Entonces, lo que se hizo fue probar a añadir la serina a las células que tenían la mutación, esto en el laboratorio. Entonces, a la izquierda del todo veríamos el receptor que no tiene mutación patogénica, en negro sería el receptor sin nada y en rojo sería el receptor cuando se le añade la serina. Y vemos que el que no tiene mutación, pues prácticamente no le hace nada. En cambio, el de la derecha veríamos en negro la actividad del receptor con la mutación, mientras que cuando le añadimos la serina vemos que esta curva se desplaza hacia la derecha, por tanto estaría funcionando mejor. Entonces, en el laboratorio sí que estamos viendo un cambio, una mejora en la función de estos receptores con el tratamiento de serina. Esto, luego, lo que nos ha conseguido desarrollar ha sido un ensayo clínico en la que hemos probado esta serina en pacientes en colaboración con la Asociación Española de Grimpatías. Lo que más nos ha llamado la atención de este ensayo clínico ha sido los reportes de los padres. Y voy a poner aquí toda una serie de características que los padres han notado en los niños, la mejoría tras el tratamiento con la serina. Han visto que hay una mejora de aprendizaje social, doble sentido de ironía, interacción no verbal, disminución del número de despertares nocturnos, porque estos niños también tienen alteraciones del sueño, tiempo de atención y reacción, adquieren nuevas tareas
y además tienen una mejora del funcionamiento ejecutivo. Mejoran la capacidad de planear, organizar y el inicio del control de las tareas. Además, lo que se ha realizado para comprobar la eficacia de este tratamiento en los niños del ensayo clínico con grimpatías es un electroencefalograma. Supongo que ya la mayoría de personas estarán ya familiarizadas un pelín con el término. Básicamente sería como una detección mediante electrodos de estos impulsos electroquímicos que tiene nuestro cerebro, porque al final, o sea, las señales son eléctricas, ¿no? Estamos teniendo un cambio de cargas positivas, cargas negativas. Entonces, con esto lo que nos permite es detectar una corriente eléctrica que está ocurriendo en nuestro cerebro. Y básicamente lo que se ha visto con esta corriente eléctrica es que al principio la mayoría de los pacientes que participan en el estudio tienen unos resultados anormales, mientras que al final del estudio hay algunos de estos pacientes que corrigen la actividad eléctrica del cerebro. Por tanto, de este estudio podemos concluir que sí que podríamos estudiar de una manera personalizada los efectos de las mutaciones que ocurren en estos receptores NMDA. Y conseguiríamos desarrollar una medicina de precisión para tratar un tipo concreto de trastorno del encéfalo relacionado en este caso con los genes GRIN. Con esta charla lo que me gustaría destacar es que hemos conseguido en colaboración con otras universidades y desde el Servicio de Terapias Personalizadas en Neurología, hemos conseguido estudiar un tipo concreto de epilepsia, que sería en este caso las grimpatías. Hemos conseguido estudiarlo de manera personalizada y aplicar un tratamiento para estos pacientes. Y lo que nos permite esto es desarrollar en el laboratorio una nueva forma de trabajo, que lo que haría sería poner en contexto todo lo que hacemos en el laboratorio de manera in vitro, que sería con las células, poder trasladarlo directamente a la clínica. Y con esto ya doy paso a mi compañera, la doctora Laia Nou, que os explicará otro tipo de patología del cerebro que tiene epilepsia. Bueno, yo soy Laia Nou, que soy neuropediatra en Sant Joan de Déu y aparte también estoy haciendo el doctorado aquí. Entonces voy a hablar un poco de la relación entre la epilepsia y el genotipo de la encefalopatía relacionada con SPATA5 y plantear un poco si la dieta cetógena puede ser un tratamiento de precisión o un tratamiento personalizado. Todo esto suena un poco complicado, pero voy a intentar ir explicándolo poco a poco, ¿vale? Entonces, primero definir qué es una encefalopatía. Pues una encefalopatía es una denominación general de muchas enfermedades distintas que hace referencia a la alteración de la función cerebral y al estado de una persona. Puede tener múltiples causas, desde una alteración a nivel de la estructura, de cómo se ha formado el cerebro, a una alteración metabólica, una causa hipóxico-isquémica, una alteración genética o en ocasiones una causa desconocida. En este caso, esta encefalopatía es de etiología, o sea, de causa genética. La encefalopatía relacionada con SPATA5 es una enfermedad del neurodesarrollo que cursa con sordera, epilepsia y otras anomalías a nivel cerebral. ¿Por qué se produce esta enfermedad? Pues hay diferentes variantes en este gen, el gen SPATA5. Los genes se localizan en el núcleo de las células y son básicamente lo que define cómo somos. Vemos que los genes están integrados de forma muy resumida por diferentes bases, que son la guanina, la citocina, la adenina y la timina. Entonces, aquí, mediante una revisión que hemos hecho, vemos todas las variaciones en este gen que han estado descritas y vemos las 5 más frecuentes. Pero ¿qué efectos tienen estas variaciones a nivel de la célula y por lo tanto pueden explicar las características de estos niños? Pues estas alteraciones afectan a las mitocondrias, que son una parte de la célula que se encarga de la generación de la energía, serían como la fábrica de energía del cuerpo. Entonces estos niños tienen una alteración en la forma, el número, el volumen, la superficie, la dinámica, la función y también la cantidad de energía que tienen sus mitocondrias. Planteamos que la dieta cetógena puede ser Planteamos que... Planteamos que la dieta cetógena puede ser un buen tratamiento de precisión porque
está ya descrito desde hace años, pues que aumenta la masa de las mitocondrias, también produce mejorías a nivel del metabolismo oxidativo, mejora la dinámica mitocondrial y también la bioenergía de las células. Pero ¿qué es la dieta cetógena? La dieta cetógena es bastante básica y bastante fácil de conseguir. Es una dieta especial que sí que se tiene que controlar muy bien y que tiene un alto porcentaje de grasas, un bajo porcentaje de carbohidratos y una cantidad moderada de proteínas. Entonces, para este estudio lo que hemos hecho primero de todo es recibir la aprobación por parte del comité del hospital y después hemos hecho una primera parte, un estudio en el que solo observábamos y escribíamos características de tanto pacientes que ya estaban publicados como de pacientes que no estaban publicados y que mediante diferentes redes como la Sociedad Española de Neuropediatría y el EpiCare hemos podido contactar con sus referentes. Y después hemos hecho otra parte de un estudio más experimental en el que se ha hecho un estudio en el laboratorio con los fibroblastos de estos pacientes. Se cogían estos fibroblastos, se estudiaban diferentes características inicialmente y después se cultivaban con un medio que era muy similar a la dieta cetógena y se volvían a estudiar. Y después hemos estudiado la respuesta en los propios pacientes que han podido recibir este tratamiento. En total, encontramos 42 pacientes publicados ya en revistas, de los cuales tuvimos que no incluir a 2 y después logramos reclutar un total de 11 pacientes más, con lo que teníamos un total de 51 pacientes y de los nuevos pacientes reclutados tratamos con dieta cetógena a 4 y pudimos hacer el estudio de fibroblastos en 3 de ellos. En cuanto un poco a las características de esta enfermedad rara, que tampoco estaban del todo descritas, con todos estos pacientes que hemos logrado juntar, pues hemos podido definir un poco más las características. Vemos que habitualmente presentan un retraso del neurodesarrollo, una discapacidad intelectual, una cabeza más pequeñita, problemas de audición, problemas visuales y después también tienen un tono más bajito, espasticidad, que sería rigidez y trastornos del movimiento. Y después, 3 de cada 4 tienen epilepsia y muchos de ellos requieren más de 2 fármacos para poder controlar la epilepsia y solo el 24% logran el control de la epilepsia. En este contexto del estudio también intentamos buscar de todas las diferentes variables a nivel genéticas si había alguna que se asociara de una forma más frecuente a epilepsia o no. Y encontramos esta variante que en vez de asociarse a epilepsia, pues protege de tener epilepsia. En cuanto al efecto del tratamiento de la dieta cetógena, como hemos dicho, pudimos tratar a 4 pacientes. Todos tenían crisis diarias incontables. Los 2 primeros, que son los más pequeñitos, el primero logró quedarse sin crisis y el segundo logró un 95% de reducción de crisis, aparte de una mejoría en la interacción. Y después tenemos otros que son un poco más mayores, también con crisis diarias incontables, en el cual en uno se logra un 30% de reducción de crisis, con una mejoría a nivel atencional requerida por la familia, y después un último paciente que presenta el mismo número de crisis, pero la familia quiere continuar con el tratamiento porque le ven con más mejora a nivel de atención, a nivel de interacción y a nivel motor. En cuanto al estudio en laboratorio, se estudiaron diferentes parámetros. El primero era la cuantificación del ATP. El ATP es como la energía de nuestro cuerpo. Entonces, en la columna esta en gris vemos un estudio de los fibroblastos de control, es decir, de una persona que no está afectada por esta patología. Vemos que los pacientes tienen que sería esta columna de aquí, menor cantidad de energía en comparación a una persona sana. Y cuando estas células se cultivan con este medio, que es similar a la dieta cetógena, vemos que aumenta la cantidad de energía. En cuanto a la cuantificación del estrés oxidativo, el estrés oxidativo es un proceso a nivel del cuerpo que consiste en ir acumulando radicales libres. Esto hace como que envejezca más rápido y puede producir la muerte neuronal. Entonces, los resultados son un poco distintos. Hay 2 pacientes que tienen un estrés oxidativo similar al control, este sería el control y este sería un paciente y este el otro paciente, y hay otro que tiene mayor estrés oxidativo. Entonces, cuando se vuelven a mirar estas células después de haberlas cultivado con la dieta cetógena, se ve que en los 2 que ya tenían un estrés oxidativo normal
no cambia y en el que tenían estrés oxidativo aumentado disminuye. En esta imagen vemos las mitocondrias de estos pacientes marcadas en amarillo o verde. Entonces, en la primera imagen, esta de aquí, vemos que el movimiento es más armónico, más fluido, en comparación con esta del medio, que sería la de un paciente antes de la dieta cetógena, como un movimiento más erróneo. Entonces, cuando estas células se cultivan, vemos que se vuelve más similar también a la primera imagen. Un poco como conclusiones, hemos podido definir las características de estos pacientes. Hemos visto que el 75% tiene epilepsia, que requieren habitualmente politerapia y que solo el 24% logra el control de eclipsis. Hemos logrado también identificar una variante que no se asocia a epilepsia y hemos visto que la dieta cetógena puede ser una buena opción terapéutica que mejora el control de crisis, también la interacción social, la conciencia de los síntomas motores. Sin embargo, hace falta aumentar en los pacientes para poder tener conclusiones más válidas. Y después, a nivel de los estudios en el laboratorio, también se objetivan mejoras que pueden justificar esta mejoría crítica. Y nada, muchas gracias a todos y sobre todo a las familias. Pues vamos a pasar a la ronda de preguntas. Si tenéis alguna pregunta. Comenzamos por la gente que está en la por la sala. gente que está presencial y luego seguiremos por las preguntas que hayan hecho. ¿Alguien? Quería saber cuándo se publica esta investigación, porque vi que está de revisión. El último, ¿no? Sí, estamos acabando de redactarlo todo y se publicará en breve, espero plazo exacto, no. ¿Y dónde lo publican? Tenemos que mirar esto, normalmente se hace el estudio, después se revisa bien, después se manda a diferentes revistas y se publica. ¿Por dónde seguiréis la investigación en epilepsia? En esa entidad. No, si tenéis previsión de seguir investigando y en qué temas. Sí, supongo que desde la perspectiva de medicina personalizada, a medida que vayan llegando nuevos pacientes y se vayan viendo diferentes mutaciones y diferentes aproximaciones, pues intentar como ir repitiendo este proceso, pues, entre comillas, ¿no? Personalizado para cada paciente. Para afianzar más lo que habéis hecho o seguir en estudios nuevos. Claro, estos estudios también, o sea, las dos cosas. Hay que afianzar más los resultados que se han obtenido hasta ahora y aparte de pues, poder, de otros pacientes, ¿no? Poder encontrar otras terapias también para ellos. Al final estos son dos casos muy concretos de receptores y canales. Claro, todos a nivel genético, porque al final son los que más, aunque parezca que no, porque hay muchísimas mutaciones en los genes, son los que más se pueden unificar, ¿no? Pienso yo, bajo un mismo grupo, bajo un mismo umbral, pues como comentaba mi compañera Oriana, pues todos son los que están relacionados con el receptor NMDA. Es un receptor súper concreto, de un tipo de neuronas súper concretas, que al final, claro que si pudiéramos, se pudiera aplicar a muchísimos otros, pero al final los estudios sobre todo se basan en unificar un grupo para luego poder sacar diferencias y conclusiones respecto a otros. Quería preguntar también, si es que tal vez se plantearon tal vez ver tipos de alimentos que sean altos, por ejemplo, en glicina o en serina, y no tanto como un suplemento, sino como que grupos de alimentos que contengan, no sé, en la tabla de la composición de alimentos, que estos alimentos sean ricos en esto que beneficiaría, tal vez. Pues serían buenas. Al final sí lo que se busca es incrementar el nivel de... Y el único problema es que de esta forma no tienes tan clara qué dosis estás dando de cuánto está contribuyendo. Vale. Para la gente que está en streaming. Vale. ¿Alguien más? Aprovechar que no todos los días se tienen las investigadoras delante. Lo han explicado muy bien. La verdad es que sí. Muchas gracias. Sí. Gracias. ¿Alguien por el chat? Sí, tenemos varias preguntas. Venga, aprovechamos. Una de ellas nos dice, ¿cómo se tolera la dieta cetogénica en pacientes con mala digestión? ¿Y qué tratamientos se tiene que tener en cuenta, por ejemplo, en tratamientos con enzimas? O sea, normalmente se tolera bien, pero hay diferentes tipos de dieta cetógena, entonces la cantidad de lípidos se puede
ir titulando poco a poco para que se tolere bien. Vale, perfecto. En relación a la dieta, también preguntan que si estos tratamientos sirven para pacientes mayores. Es decir, bueno, que trabajan en una residencia y que hay varios pacientes con crisis muy difíciles de controlar y si serviría de algo probar esta dieta con ellos. En adultos también se da, lo que pasa es que se tiene más experiencia y se usa más en niños, pero bueno, al final lo tiene que decir el neurólogo de cada paciente. Luego tenemos otra pregunta en relación al tema de la medicina de precisión para las encefalopatías. Nos dicen que cómo se podría acceder a esta medicina y bueno, si hay algún tipo de criterio o alguna cosa para poder acceder a esto. Esto a través del servicio de terapias personalizadas del hospital. Si son pacientes que ya están registrados, pues supongo que para seguir el proceso, por ejemplo, con la doctora Ángela Cazorla o la doctora Natalia Juliá, podrían contactar con ellas y a ver qué tipo de mutación tienen, qué es lo que se podría hacer. Nos comentan si podrías dar un poquito más de información en relación a qué consiste esta medicina de precisión para las encefalopatías. Bueno, este caso es simplemente un caso muy concreto que ha sido con el ensayo clínico de la L-serina. Claro, tampoco quiere que diga otros tipos de estudios que hay también o... No, en general. En general. En general tiene información general. Sí. Bueno, nosotros, por ejemplo, en el laboratorio trabajamos bastante en terapias personalizadas. Nos centramos sobre todo desde la perspectiva metabólica. Entonces, lo que hacemos es estudiar, por ejemplo, disfunciones energéticas que puedan tener los pacientes que vienen, sobre todo con síntomas neurológicos, y probar diferentes tratamientos, también suplementos alimenticios, como también otros fármacos también con los que estamos trabajando. Luego me comentan también por aquí. Sí, bueno, que muchos de los pacientes que tienen empatías toman fármacos antiepilépticos. Sí, ¿cómo se espera que esto ayude o no en el tema del tratamiento con serina o otro fármaco? Claro, yo ahí ya no puedo contestar a eso. O sea, yo no soy médico, entonces tampoco puedo decir cómo les puede o no afectar el tratamiento, la verdad. No. Mientras Sí. continúan presentando crisis, al final el antiepiléptico se tendrá tiene que mantener. Si sí. en algún momento en algún estudio se viera que se quedan libres de crisis, ya plantear la retirada. Pero claro, es muy pronto todavía Sí. para poder sustituir una cosa por otra. Por aquí tenemos otra pregunta que nos dice que, bueno, es un caso de un niño de 8 años que tiene epilepsia, pero que en el estudio genético no ha salido nada. Dice que hay 2 mutaciones que no tienen nada que ver con la epilepsia. Si se puede saber si se trata de epilepsia infantil o si se irá, y que la analítica metabólica también salió bien. Se tiene que individualizar, se tienen que ver las mutaciones para responder aquí es muy imposible. Al final hay muchísimas mutaciones que no están asociadas a una enfermedad, pero porque quizás no se conoce un número grande de pacientes que las padezcan o de una proteína concreta que esté alterada en un número grande. Es muy difícil asociar, como en este caso, los receptores NMDA con la epilepsia, pero al final se ha tenido un grupo muy grande donde todos cursaban con epilepsia. Y por desgracia aún no se conoce todo. Sí, claro. El primer paso siempre sí que es hacer el estudio genético. Luego nos presentan un caso de un niño de 4 años con síndrome de microdelección 1K44, que se le ha realizado una electroencefalografía donde se evidencia foco, pero no se consigue tratamiento ya que no se tiene un diagnóstico claro del tipo de epilepsia. ¿Qué pruebas se podría hacer para tener un diagnóstico más claro? Esto se tiene que ver las crisis, esto no se puede... Claro, Así no podemos dar una respuesta, me sabe mal, pero... Otra pregunta por aquí que nos dice, hay un nuevo ensayo clínico en pacientes con enfermedades mitocondriales relacionado indirectamente con la mutación genética en SPATA5. ¿Podría utilizarse para avanzar en terapias? No entiendo. Bueno, nos comentan que hay un nuevo ensayo clínico en pacientes con enfermedades mitocondriales que está relacionado directamente con la mutación Hasta genética. donde yo sé, el único estudio que hay es el nuestro.
No sé de qué estudio hablan, no sé el nuestro, la verdad. Voy a concretar. Por aquí pone Nitocure. Bueno, al final, o sea, todo lo que sea buscar nuevos tratamientos para patologías que todavía no lo tienen, ya sea desde el ámbito, pues, buscando desde el ámbito mitocondrial o desde tratamiento de los receptores o todas las perspectivas que se puedan tener, cuanto más amplio mejor, porque es que al final no conocemos, todavía faltan vías, ¿no?, de patologías que no conocemos. Entonces, cuanto más amplio sea esto, cuanto más, ¿cómo decirlo?, como más lianas terapéuticas podamos tener y que podamos utilizar para el tratamiento, pues mucho mejor. Exacto, y pueden ser complementarias, o sea, hay muchas veces que se buscan varios tratamientos y son complementarios entre sí, porque hay alguno que te está tratando este síntoma en concreto, pero otro entonces al final se tiene que valorar, ¿no?, en la medicina, pues eso, complementaria. Perfecto. Bueno, vemos que hay varias dudas en relación a casos específicos. Ya. Claro, como es tan específico, solo continuaremos respondiendo a las preguntas que sean en relación a temas generales de la presentación. Por aquí veo que en el momento no hay ninguna más. Igualmente, si sale alguna duda más, nos la pueden comentar por el chat y os la enviaremos para que la respondáis. Dieta cetogénica vegetariana. Es que me han preguntado en la... Entonces, claro, la proteína de vaca va enchufada. ¿Os habéis planteado alguna cosa? La verdad es que la dieta cetogénica habitualmente la pautan las nutricionistas, son quienes acaban pautando los diferentes componentes. Supongo que se puede adaptar, pero una respuesta específica no te será, pero supongo que se puede adaptar. Cada vez hay más gente vegetariana y esta duda ha salido en la asociación y es eso. Seguramente siempre está la proteína de vaca y en medio líquido y la gente pues no quiere. Seguramente se puede. Bueno, nada más, ¿verdad, Julia? Por ahí. Bueno, tenemos una última pregunta que nos dice si esas investigaciones son de aquí, del hospital, o si son compartidas con otros hospitales de España. Sí, al final colaboramos mucho con otros hospitales y también con universidades, con centros de investigación. Por ejemplo, la de empatía es colaborativa con la Universidad Pompeu Fabra, con la Universidad de Barcelona, y en el caso del Espata 5 me parece que es todo de aquí, del hospital. los pacientes que vienen de fuera, pues que se ha compartido con los médicos. Perfecto, pues tenemos una última pregunta que nos dice si una dieta cetógena siempre va unida a ketocal. No, lo que pasa es que es más fácil hacerla con ketocal al final para llegar a los ratios. Vale. Perfecto. Pues no tenemos ninguna duda más. Estamos ya llegando a las 6 de la tarde y bueno, pues yo creo que podemos dar por concluida la sesión, el evento. Muchísimas gracias a las tres. Yo creo que ha sido muy ilustrativo, muy interesante. Daros las gracias por venir. Sabemos que estamos un poco a desmano, pero muchísimas gracias por venir de manera presencial. También gracias a la gente que está, que ha estado escuchándonos a través del ordenador. Y bueno, ahora si os interesa, si os apetece, podemos hacer un pequeño tour por el Ágora de la Ciencia que está aquí en el edificio de enfrente, ¿vale? Y os explicamos un poquito en qué consiste. Y bueno, a las personas que nos están escuchando, si pasáis por el hospital también nos invitamos a visitarla. Y nada, pues nos vemos en la siguiente. ¿Vale? Pues gracias. Gracias.